Profesor y compañeros, reciban mi saludo dependiendo de la hora y la fecha en la cual vean este video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las organizaciones, pero más para los colaboradores de la organización, debido a que recaen sus derechos primordiales. Bueno, se sabe que antes, durante y después de la revolución industrial, los dueños de capitales, los dueños de las empresas, trataban a sus colaboradores como un esclavo. Me refiero a que sus horarios laborales eran muy amplios, en contraste con sus salarios que recibían, que eran muy bajos. Y por último, que no utilizaban los implementos necesarios para realizar uno u otro trabajo. Es por esta razón que salieron muchos grupos obreros a reclamar derechos a aquellos que trabajaban ya mucho tiempo en una organización. Y también hay que tener muy en cuenta que antes en una organización una persona trabajaba años y años. Entonces esas personas que ya juntas llevaban mucho tiempo trabajando reclamaban una atención mejor, cosas así. Bueno, nosotros somos el grupo 7. Los integrantes son Orreaga Bazán Miguel, Paisi Aguirre Anthony, Palomino Oriundo John Christopher, Panta García Kelly Lisbeth y por último Paredes Vela Ana Fabiola. Y hoy vamos a hablar sobre el principio de libertad sindical. Introductoria vamos a tener en cuenta tres autores: Zuluga, Arce y Pierre Berger. Y por último vamos a dar un poco de contexto nacional, ¿no? Del Perú, cómo se fue dando el principio de libertad sindical. Empezamos con Zuluga. Zuluga da un contexto en esos años, antes, después y durante la Revolución Industrial. Nos dice que debido a los mandatos autoritarios y muy bruscos que se tenían en esos tiempos, y más afianzándose a la Revolución Industrial, empezaron a existir estos reuniones de obreros que reclamaban un derecho un poco más, un trato más humano. Y ese trato iba debido a que se tenían salarios muy bajos, se tenían horarios laborales demasiado amplios y artefactos para la protección de personas inexistentes. Arce nos explicará un poco más de esta evolución, este cambio repentino y este inicio a una ley, un principio sindical. Nos dice que el paso para que se convierta en una ley fue de la siguiente manera. Primero, se tuvo una fase de prohibición donde el colaborador no quería saber absolutamente nada de una reunión entre obreros y reclamar derechos. Luego pasa a lo que viene siendo la fase de tolerancia, en donde ya no era tan prohibido y las personas se podían reunir entre ellos para reclamar dichos derechos. Y por último, el reconocimiento, donde ya se puede ver que estas reuniones se transformó en algo más que unas reuniones y ahora fueron leyes. Por último, por consiguiente, Pierre Berger nos habla de la libertad sindical y vamos aquí a citarlo claramente. Dice que la libertad sindical no es necesariamente subordinada a la presencia de una estructura de negociación colectiva legal específica. Esto quiere decir que no necesariamente una organización tiene que delegar quiénes van a ser los precursores de esta libertad sindical. Es más los colaboradores quienes se unen, quienes forman esta estructura dentro de una estructura y en la cual va a servir para que puedan reclamar derechos cuando las necesiten. Y por último, en el Perú la libertad sindical nace gracias a José Carlos Mariátegui, quien en 1929 crea la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es el centro, es el origen de toda la libertad sindical existente en nuestro país y que ha ayudado a que estos abusos cometidos entre los trabajadores no sea algo más grande. Bueno, voy a dar paso a mis demás compañeros que les van a explicar más precisamente lo que viene siendo este tema de libertad sindical.
Libertad sindical. Según la Organización Internacional del Trabajo, la libertad sindical es el derecho humano que forma parte de los valores centrales de la OIT. Es decir, es el derecho principal ligado al trabajo y hace referencia a la libertad que tienen los empleados y los empleadores para reunirse y formar organizaciones o sociedades que les permitan lograr una representación formal y defiendan los intereses propios por medio de dos actividades. 1. La negociación colectiva, que es un diálogo entre los empleadores o las organizaciones con los representantes sindicales, y es aquí donde se discuten los requerimientos de los trabajadores y se negocian diversos puntos como salarios y condiciones laborales. El número 2 es el derecho a huelga, que es el derecho que tienen los trabajadores de interrumpir sus labores por un plazo de tiempo determinado, con el propósito de adquirir mejores condiciones de trabajo. Por otro lado, los sindicatos son asociaciones que nacen de, por y para los trabajadores. En consecuencia, busca representar a los trabajadores de distintos gremios frente al empleador, cuyo propósito es proteger los derechos de los mismos a fin de cuidar sus intereses laborales, sociales y económicos. Es decir, busca fomentar la igualdad de condiciones de trabajos en cuanto a higiene, salud, salarios, horarios de trabajo, seguridad y entre otros beneficios que le permitan al trabajador mejorar las condiciones laborales y calidad de vida. Compañeros, mi nombre es Cristian Paisy y esta vez vengo a hablar de algunos de los tipos de libertades sindicales. La primera, libertad de constitución. Cuando hablamos de la libertad de constitución nos referimos a las posibilidades de construir sindicatos en lugares donde trabajamos o donde se imponen derechos laborales. Libertad de afiliación. Los empleados o colaboradores pueden elegir integrarse a los diferentes grupos que congregan la organización. Libertad colectiva de reglamentación. Los sindicatos pueden dictar sus propios reglamentos, normas internas. Ellos no necesitan una aprobación para su creación, no pueden negarse ni prohibirse a dicha creación. Libertad colectiva de presentación. Los representantes de los sindicatos tienen la libertad de poder elegir los representantes sin intervención del Estado. Libertad colectiva de disolución. Los sindicatos solo pueden ser disueltos o a su actividad suspendida por parte de los acuerdos con los afiliados y mediante una resolución judicial. Eso es todo. Gracias. Importancia de la libertad sindical. Para nosotros saber qué es la importancia de la libertad sindical, primero tenemos que saber qué es el sindicato. Bueno, como he dicho anteriormente, el sindicato es un conjunto integrado de trabajadores en una empresa por defendiendo el bienestar de sus derechos económicos, sociales, entre otros, por la cual están sujetos al ámbito laboral gracias a un contrato. Ahora, sabiendo eso, nosotros respondemos la respuesta de la importancia. La importancia de la libertad sindical nos ayuda a los trabajadores de un puesto de trabajo que ya conocen, que se organicen, ¿no? Para ver cuáles son los nuevos integrantes, capacitarlos, ver los descansos, ver la mejora del trabajo, la productividad, entre otras cosas. Algo muy importante también algunos se dedican a reclutar o otros también se dedican a lo que es la seguridad. Así que es muy importante en una organización la libertad sindical. Protección de la libertad sindical. Como toda organización necesita una ley que los avale. Y está la ley decreto de ley 25593, que es aplicada para todos los trabajadores del régimen laboral que laboran en empresas privadas. También a los trabajadores contratados sujetos a cualquier modalidad de contratación con el acuerdo de el decreto número 003-97-TR. Asimismo, el artículo 20 de nuestra Constitución reconoce los derechos sindicales, negociación colectivo y en huelga también. Bueno, la libertad sindical también tiene como apoyo al sindicato colectivo, que es el que protege el sindicato en las organizaciones, ya que han estado formando el sindicato, protege la acción interna
Eso nos quiere decir que vela por los intereses de la clase trabajadora económicamente y socialmente. En conclusión, se puede decir que la libertad sindical es muy importante para nuestra sociedad, ya que hace vínculos personales, pero no tanto personales, también organizacionales, para salvaguardar el trabajo mismo y salvaguardar la empresa. Gracias. Este caso es de la compañía minera Atacocha, donde 26 trabajadores paralizaron sus actividades laborales el día 7 y 8 de febrero del año 2003, ejerciendo su derecho a huelga, donde la compañía atribuyó a los dirigentes y afiliados al sindicato de trabajadores que en dicha protesta los colaboradores realizaban actos violentos, dañando a la empresa. Estas atribuciones no fueron evaluadas ni verificadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la organización despidió de manera masiva al total de trabajadores. El sindicato interpuso una demanda de amparo ante el 50º Juzgado Civil de Lima, en la que solicitó que se ordenara el cese a la vulneración de sus derechos a la libertad sindical y a la huelga, además de solicitar que se dejara sin efecto el despido arbitrario de los trabajadores. Este juzgado declaró fundado el amparo. Sin embargo, la primera sala civil de Lima la declaró de manera contraria. La declaró infundada debido a que los trabajadores de manera individual recurrieron a la vía judicial laboral ordinaria a fin de solicitar la nulidad de su despido. De tal manera que el Tribunal Constitucional desestimó los argumentos de la primera sala y declaró fundada la demanda. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 28.1 de la Constitución, que reconoce el derecho a la sindicación y a la libertad sindical, señalando que el contenido implica la protección del trabajador. Finalmente, el tribunal consideró que el ejercicio de los derechos laborales colectivos, especialmente el derecho de huelga, debe ser conforme a la Constitución, de manera que se respeten los derechos de terceros y particularmente del trabajador.